Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida. Seré anfitrión y moderador de la tertulia de lecturas. Los que estamos aquí reunidos queremos ahondar en la obra y pensamiento de nuestro amigo Jean Robert, filósofo, urbanista, pensador, tertuliante, compañero, amigo. El seminario consta de dos partes. En esta 10ª sesión del seminario, celebrada el 18 de octubre de 2021, leeremos la segunda parte del texto de Jean Robert titulado El género vernáculo. Y será su compañero, la doctora Silvia Marcos, quien habrá de enriquecer este concepto con sus comentarios e introducción. Celebramos nuevamente esta sesión porque la doctora Silvia Marcos explica muy bien un concepto del género vernáculo que tiene su origen en la obra homónima de Iván Illich, puesto que ella fue pionera de los estudios de género en nuestro país y fue en el CIDOC, en el Centro Intercultural de Documentación, donde probablemente se haya realizado por primera vez un seminario de los estudios sobre la mujer. En efecto, anualmente la doctora Silvia Marcos llevó a cabo entre los años 1972 y 1976 dicho seminario. También por aquellos años colaboró en el primer boletín de la mujer en México, conformado por 4 volúmenes. En los años 80 formó parte del programa interdisciplinario de estudios de la mujer en el Colegio de México, la primera institución académica en México que abrió estos estudios. Además de que fue la primera vez que se habló de género. Nadie mejor que la doctora Silvia Marcos y Jean Robert para esclarecer por qué hay que hacer potable este concepto de género vernáculo que tanto podría aportar a la crítica feminista contemporánea y que tantas críticas, como lo veremos en el texto que vamos a comentar, acarreó a Iván Illich en su momento. También quiero agradecer a la maestra Alicia Dorantes, que está aquí presente, por la coordinación de este seminario. Antes de dar la palabra a la doctora Silvia Marcos. Gracias, doctora Silvia Marcos. Buenas noches, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. En esta sesión vamos a ver la segunda parte del texto del artículo de Jean Robert, El género vernáculo, un concepto heurístico. La vez pasada ya traté de explicar, pero es un tema muy difícil y encontré en mis archivos un resumen que Jean Robert hizo un par de meses antes de irse. Hizo un resumen de qué trataba el género vernáculo. Entonces, como la segunda parte que tenemos es una parte muy pequeña que no analiza conceptualmente al género vernáculo, yo pensé que es mejor que esta sesión comience con una lectura mía de ese resumen que Jan me mandó. Entonces voy a comenzar a leerlo y posiblemente haga un par de comentarios. Luego leemos en la pantalla, Héctor, como habíamos quedado. El libro El género vernáculo de Iván Illich puede leerse como un intento de entender el principio generador de sociedades sin escritura ni ley formal y libres de los arreglos institucionales que el ser humano moderno considera indispensable al funcionamiento de cualquier sociedad, como por ejemplo la división entre esferas privadas y un dominio público, o sea, lo que llama uno generalmente lo público y lo privado. Las feministas tenemos eso muy claramente definido. Al mismo tiempo, el libro proyecta luces sobre lo que mantiene la cohesión social en ausencia de estas muletas
institucionales. Aquí está colocando claramente el género vernáculo, el artículo, la conceptualización de Iván Illich, pues está siendo colocado en lo que yo he llamado la oralidad o lo que muchos teóricos e investigadores llaman transmisión oral. Lo que Illich llamó el género, un término de origen gramatical, es un modo de relaciones entre cuerpos, herramientas, espacios y tiempos masculinos y femeninos que hoy solo sobreviven como influencias subterráneas. Yo las encuentro mucho en Mesoamérica, o sea, por ejemplo, este trabajo para mí siempre ha sido muy enriquecedor porque yo nunca tomé esa postura feminista exagerada y que es muy de feminismos hegemónicos de oponerse a la posible. ¿Por qué? Porque yo estaba acá trabajando en los mundos indígenas de México y yo veía la evidencia de cierta, podemos decir, pervivencia del género vernáculo en las sociedades a donde yo hacía investigaciones de campo aquí en México. El género vernáculo, diferente de un valle al otro, fue sumergido por el sexo económico, cuyo poder homogenizador se superpone al de postulado fundamental de toda economía formal, el axioma de la escasez. Por esta razón, de acuerdo a Iván Illich y a Jan Robert, que él es el que está escribiendo, leer la historia a la luz del género es la mejor introducción a una historia, aún por escribir, la historia de la escasez, de la que autores como Karl Polanyi o Louis Dumont hicieron bosquejos convincentes. Para Illich, el género vernáculo era un concepto heurístico, permitiendo, encomillado, pensar lo impensable. Aquí está cómo Jan define el término heurístico. Que el término heurístico, si busca uno en diccionarios o en enciclopedias, va a ver qué quiere decir buscar otro camino, hallar otra manera de decir lo mismo, pero casi que hay que inventar el camino. Eso es lo que Jan llama pensar lo impensable. Es decir, una sociedad no sometida a la ley de hierro de la escasez. Illich insistía en que el género, negado y casi olvidado, sigue, sin embargo, siendo tan indispensable como el aire. Y yo lo veo así. Yo también considero que es indispensable, sobre todo en nuestros tiempos donde estamos ante el fin de una era, el fin de un tiempo, de una civilización, que hay que reinventar todo. Yo digo que esa es mi postura, puesto que todavía hay pervivencias en muchos pueblos indígenas. Yo he estado en el nordeste de la India, en el sur de Corea, en la parte de Kunming, de China. O sea, he estado en lugares donde yo veo esa pervivencia de este concepto de género como lo recupera Iván Illich, con la diferencia de que en cada valle es diferente, fíjense. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, yo siento que en esta época específicamente es vital volver a revisar esta propuesta que fue tan rechazada por las primeras feministas de lo que yo llamo feminismo hegemónico,
feminismo bien instalado en las instituciones, entonces feminismo académico, o sea, un feminismo muy desconectado del contexto real de la gente, del contexto con el pueblo, de lo que pueden, como llaman los zapatistas, el pueblo de abajo. Entonces, esta posibilidad de reconsiderar seriamente este género vernáculo como una especie de sostén de un nuevo mundo que queremos nosotros, al que queremos construir, pues es muy importante ahorita tener esa apertura mental y esa, como decía Jan, pensar lo impensable. 35 años después de la publicación del género vernáculo, fíjense, aquí ya nos estamos moviendo casi a la época contemporánea. Los legisladores europeos están promulgando leyes supuestamente destinadas a volver a las mujeres perfectamente iguales a los hombres. Esto también hay muchas feministas en México que están tratando de lograr. Tratar de lograr que las mujeres seamos perfectamente iguales a los hombres. Estas nuevas leyes de igualación, entre comillas, constantemente revisadas para corregir las nuevas formas de desigualdad que generan, sirven al mercado pretendiendo servir a las mujeres, cuando en realidad exportan hacia ellas costos de una amplitud desconocida hasta el principio del nuevo milenio. Aquí les quisiera dar un ejemplo, no sé si tengo tiempo aquí. Yo incluso pensé hoy, bueno, ¿por qué no instauramos una especie de seminario especial para estudiar el género vernáculo? Porque no puedo ser tan explícita y tan extensiva como tengo que ser, pero por ejemplo, yo acabo de leer ahorita en un reporte muy reciente que el hecho de que se ha creado esa pseudo igualdad ha hecho, fíjense lo que ha hecho, que se desplome el salario de ambos, los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque esta búsqueda de la igualación exacta ha hecho que valga menos el trabajo. No logró que nos igualaran y nos paguen lo mismo a las mujeres. Lo único que logró es que a los hombres también les paguen menos. ¿Por qué? Porque el mercado y el capitalismo está ahí viendo cómo se aprovecha de cualquier cosa. Y esto está pasando constantemente. Y esto está siendo estudiado por Bárbara Duden en Alemania. Entonces voy a seguirles leyendo un poco más. Las instrucciones de la Unión Europea estipulan que las nuevas leyes de igualación deberán extirpar toda traza de relaciones patriarcales de los países miembros. Y aquí está otro de estos, pues no sé, terminitos que se vuelven vacíos, ¿verdad? Relaciones patriarcales de los países miembros. Creemos percibir aquí una confusión trágica entre el género vernáculo en sí y lo que Illich llama el género dislocado, que es históricamente, en inglés le llamaba Ivan broken gender, que es históricamente su fase patriarcal en albores de la sociedad industrial. Al ser ciegas al género, estas nuevas leyes igualadoras niegan el poder generador de culturas, de lenguas y de costumbres de lo que pretenden suprimir, el género confundido con el patriarcado. Si es cierto que algo del género vernáculo sobrevive bajo el pensamiento único que acompaña el sexo económico como su sombra, entonces aún tenemos la posibilidad de acordar nuestros sentidos
a lo que queda de género entre nosotros. Ahí se termina el resumen de Jean Robert, que diría, pero bueno, después en la tertulia se pueden hacer preguntas y se pueden hacer comentarios. Yo creo que ya con esto pues podemos empezar a leer la segunda parte que leemos colectivamente en la pantalla, a leer la segunda parte. Aquí ya volvemos a el inicio con Berkeley, la primera vez que se presentó en 1982 el libro El género vernáculo. Muy bien, comenzaré la lectura y el siguiente. Comenzaré la lectura y al siguiente párrafo sería pedirles que alguien me relate de ustedes. Las 7 conferencias de Iván Illich en Berkeley. En 1982, Iván Illich fue invitado a presentar 7 conferencias en la Universidad de California de Berkeley. Ocupó la posición prestigiosa y bien pagada de Regents Lecturer. Con sus honorarios, rentó la casa del profesor Nishi, un teólogo que pasaba un año sabático en Japón. Invitó a un grupo internacional, del cual él, que escribe, hacía parte, o sea, Jean, a compartir esta casa con él. Las respetables profesoras de la universidad que conocieron esta casa por haber sido invitadas a desayunar en ella, no tardaron en referirse a nosotros como los groupies de Illich. Describieron el espíritu de la casa como una atmósfera de carnaval, de constante happening. Como científicas, dijeron haber observado cómo Illich imponía su dominio mental a sus seguidores. Estaban dispuestas a resistir a lo que veían como una fascinación fatal. La lingüista Robin Lakoff fue más tajante. El libro El género vernáculo presenta all the salient features of modern propaganda as exemplified in classics of the genre like Mein Kampf. Prestamos atención, dijo una de ellas, hasta la mitad de la serie de conferencias. Luego nos sentimos decepcionadas y pronto justamente enojadas. A principios de noviembre de 1982, bajo el título de Symposium, organizaron una sesión final de las conferencias sobre el género vernáculo en un gran auditorio de la universidad lleno hasta reventar. En el podio de este auditorio estaba dispuesta una mesa, alrededor de la cual se sentaron 7 profesoras, cada una de las cuales recibió 20 minutos de tiempo de palabra para expresar sus críticas. Illich no fue invitado a sentarse en esta mesa y tuvo que ocupar un sillón abajo del podio. Se le dio para contestar las críticas de las 7 profesoras, en total 10 minutos. Según la historiadora italiana Gianna Pomata, otra invitada a la casa Nishi, las profesoras reunidas en un simulacro de tribunal no trataron de entrar a fondo en los argumentos de Illich. Por esto, si queremos reconsiderar el argumento del género vernáculo a través de la neblina intelectual generada hace 35 años, tenemos ahora que poner el libro sobre la mesa. Miguel, ¿no quiere seguir? Sí, cómo no. La manzana de la discordia. Hace unos 30 años, el editor mexicano del género vernáculo me pidió que revisara la segunda parte del libro titulada simplemente Notas, que constaba de 119 notas de pie de página en pequeñas letras. Cuando Valentina Borremans me regaló la versión francesa del libro, en la que el argumento principal ocupa 105 páginas y lo que en la versión española son 119 notas, es una serie de 125 pequeños ensayos ocupando 102 páginas. Me di cuenta de que estamos en presencia de 2 libros cortos que pueden ser leídos independientemente, pero que,
en una segunda lectura, reciben su consistencia de correspondencias mutuas. En otras palabras, la misma estructura de la obra refleja la disimetría mutuamente constitutiva que es su tema. El primer libro es la exposición sucinta del argumento que pudiéramos resumir así. En todas las épocas anteriores a la modernidad, la economía fue contenida por la cultura, que Illich no concibe sino como una configuración del género particular a un lugar y un tiempo. Lo que caracteriza a la sociedad moderna es que en ella la economía contiene la cultura y extingue el género. Este cambio es la mayor metamorfosis, transformación o catástrofe cultural de todos los tiempos. Pone la modernidad radicalmente aparte de todas las épocas anteriores. Continúa, Enrique. Primer renglón. Coautor con Illich de Los ríos al norte del futuro, ha emitido la hipótesis de que la mayoría de las profesoras de la Universidad de Berkeley que enjuiciaron a Illich se oponían ante todo a su percepción de la modernidad. Resumiendo la lectura de Cayley, en el pasado hombres y mujeres estaban bajo el yugo de la naturaleza. Hoy, en cambio, liberados de la naturaleza, están bajo el yugo del mercado. El mercado es una creación humana y, por lo tanto, se puede cambiar. Está en nuestras manos alterar de fondo la relación entre mujeres y hombres, modificando la economía de mercado. Los alimentos pueden comprarse preparados. La ropa de confección es elegante y, cuando es necesario, caliente. Los departamentos modernos son estéticos y confortables. Hay tanta oferta de servicios de todo tipo: guardería, cuidados a padres enfermos, de limpieza de apartamentos, de tintorería, que no hay razones para que las mujeres no entren masivamente al mercado del trabajo y ganen tanto como los hombres a calificaciones iguales. En los hogares modernos, todas las tareas de manutención se pueden repartir de manera igual entre hombres y mujeres. Lejos de generar nuevas desigualdades, la modernidad, con toda su oferta nunca vista antes de bienes materiales y de servicios, es una extraordinaria oportunidad de igualdad que nos toca aprovechar. En ojos de Cayley, las profesoras que impusieron a Illich un simulacro de juicio tenían una visión del presente radicalmente opuesta a la suya. La violencia verbal a la que ciertas de ellas cayeron refleja su voluntad de defender el orden del que eran parte. Fueron ciegas a un aspecto del género vernáculo que en 1989 la historiadora alemana Beth Wagner-Heysel entendió así. El género vernáculo es la elaboración de una concepción de la sociedad no organizada a priori alrededor de las categorías del derecho, de la economía y de la política, de las distinciones entre la cultura y la sociedad, o entre el dominio privado y el dominio público, que predeterminan las distinciones institucionales típicas de nuestras sociedades altamente impregnadas de derecho. Gracias, Enrique. Continúa, Elías. Si nosotros, los modernos, nos hemos vuelto incapaces de entender una sociedad organizada por otros principios que los del derecho, de la economía y de la política, entre otras esferas, es que hemos perdido el sentido del género en tanto que organizador del espacio y del tiempo. Según Illich, el género fue sustituido por la educación y pudo así ser negado y casi completamente olvidado. Para Illich, la percepción del género vernáculo y de lo que nos queda de él es fundamentalmente ambigua. Es la sensibilidad para algo que puede ser a la vez radicalmente diferente de uno y localmente casi igual. Por falta de esta sensibilidad, las olas de feminismos de la igualdad y de la diferencia
que se suceden desde los años 1970 oscilan entre reivindicaciones igualitarias y afirmaciones de diferencias irrevocables. Parece ser que, para los legisladores europeos que quieren imponer leyes de igualación de los géneros a todos los países miembros de la Unión, el péndulo se detuvo temporalmente del lado igualdad. El artículo de Bárbara Duden, publicado en este número, pasa en revista las nuevas desigualdades generadas por esta voluntad de igualación. Termino. La oscilación del péndulo feminista entre un extremo igualitario y otro, afirmador de las diferencias entre hombres y mujeres, contiene, como en una cápsula, el argumento de el género vernáculo. Percibir lo que queda de él requiere una apertura a las ambigüedades, al enteramente diferente y casi igual. Muchas gracias. Creo que hemos terminado el texto. Pues yo estuve revisando, Héctor, yo estuve revisando los apuntes de Jan sobre el género vernáculo. Y aquí tengo otro texto que es muy interesante, pero yo creo que con un par de, se llama Sexismo y Crecimiento Económico, este subtema, y me gustaría comentar esto también para completar. La sociedad industrial, dice Jan, está citando, crea dos mitos, uno sobre su genealogía sexual y otro sobre su tránsito hacia la igualdad. ¿Qué quiere decir? Y aquí Jan desarrolla la explicación. Primer mito, el sexo siempre ha existido. Es un dato natural. En las sociedades del pasado hubo división sexual del trabajo. Pues yo quisiera aquí que todos ustedes se pregunten si ustedes han cuestionado esto. Porque es un axioma. El sexo siempre ha existido, ¿cómo que no? O sea, ¿a quién se le ocurre que no existió el sexo siempre? O sea, como que es una de esas cosas que ya se volvió naturalizar. El primer mito, el sexo siempre ha existido, es un dato natural en las sociedades del pasado y del presente. Pero desde el pasado hubo división sexual del trabajo. O sea que todo lo que podemos estudiar hoy en día, que a mí me ha pasado, porque esto lo he vivido yo como investigadora, revisa uno los documentos, en mi caso, documentos de las crónicas, de los frailes que llegaron y escribieron, como Fray Bernardino de Sahagún y Diego Durán, y Diego de Landa, todos los grandes cronistas de Mesoamérica, y los lee uno que recuperaron de las culturas, y uno ya está pensando división sexual del trabajo. Cuando dicen que aquí trabajan los hombres, acá trabajan las mujeres, no piensa uno en el género vernáculo, piensa uno en la división sexual del trabajo, porque ya cabemos en eso, ya internalizamos esa propuesta de la modernidad, esa forma de concebir. Entonces, segundo mito, fíjense, aquí ya vamos al otro. Estas son reflexiones de Jan Robert sobre el género vernáculo. Segundo mito, comparada con el pasado, la sociedad moderna es tendencialmente igualitaria. Es decir, que si no lo es hoy, lo será mañana. Esto lo traemos dentro. O sea, yo lo puedo decir de mí misma como mujer. Está uno, pues las sociedades del pasado están peor, pobrecitas. ¿Qué han hecho todas mis colegas feministas que respeto mucho y que quiero mucho, que están luchando por los derechos de las mujeres en Chiapas y que se metieron al territorio zapatista hasta que los zapatistas las sacaron?
¿Por qué? Porque venían a liberar a las mujeres, porque si yo estoy mal en San Cristóbal, ellas tienen que estar peor en Oventic, por ejemplo. Entonces no puede ser que una indígena que vive en una zona celtal o tzotzil contenida por la dinámica comunitaria, no puede ser que ella esté mejor que yo, tiene que estar peor, no puede ser. Y esa es la base inconsciente sobre la que funcionan muchos de los feminismos. Es pobre, es indígena, es marginada, tiene que estar peor que yo. Pero resulta que no. Y entonces yo empecé a decir eso. Espérenme un momentito, no. ¿Y a dónde me fui a dar mi primera conferencia de ese tipo? Me la fui a Harvard University, al programa de Women's Studies in Religion. ¿Y qué hice? Me enfoqué sobre las curanderas. ¿Y qué hice? A investigar y presentar sistemáticamente los poderes que tiene una mujer curandera popular, indígena, de una zona marginada, tiene poderes que no tiene la mujer de clase media, que está tratando de ser cada vez más culta y más rica y tener más objetos y consumo exagerado. Entonces, ahorita se concibe la igualdad en tener igualdad de productos o de mercancías. O sea, ¿qué es eso? O sea, como que hay ahí una falta profunda de comprensión de los valores como existen en los lugares de género vernáculo. Eso es lo que, básicamente, para lo que yo intervino. Entonces, Illich desenmascara estos dos mitos como mentiras. Fíjense, ya Illich decía que son mentiras. Hasta los conceptos manipulados por los historiadores y las feministas propagan estos mitos. En mi análisis empiezo con la experiencia de la mujer e intento construir categorías que me permitan hablar del presente y del pasado en una forma más satisfactoria, dice Iván Illich, citado por Jan. Primero, en conformidad con lo que acaba de anunciar, Illich va a empezar con el presente, con la experiencia de la mujer, entrecomillado, y va primero a hacer añicos el segundo mito. Existe igualdad en la sociedad industrial. Ese es el mito que destruye. Va a demostrar que la posición de la mujer hoy, fuera de unas élites altoparlantes, sufre varias formas de desigualdades como nunca quizás. Eso es lo que yo descubrí con las curanderas, o sea, con mis investigaciones sobre los mundos tradicionales de curación, pues ahí lo descubrí. Entonces, dice número 2, luego Illich va a construir conceptos, categorías que le permitirá ver el pasado como otra cosa que una reconstrucción a partir, fíjense, esto es sumamente importante. Yo supongo que de Iván también, pero de Jan es evidente. Le permitirá ver el pasado como otra cosa que una reconstrucción a partir de las certidumbres modernas. Es decir, va a inventar conceptos que le permitirán romper con la colonización del pasado. O sea, busca conceptualidades, busca términos que le permitan decir lo indecible con las certidumbres de la modernidad. Entonces, estos dos mitos y este análisis muy profundo de Jan del género vernáculo, que ya es un análisis conceptual de lo que aparece en el género vernáculo, estas dos mitos o estos dos
estas dos, digamos, descrita, pero es traducido de un modo capital. Aquí como el tránsito de la pérdida del género al régimen del sexo. Estas dos temas que acabo de discutir con ustedes son muy importantes conceptualmente para entender la propuesta del género vernáculo. Hay que colocarse lo más posible, eso fue una constante de Jean Robert, yo lo recuerdo redundantemente, no hay que usar las categorías de las certidumbres modernas para entender el pasado, porque entonces colonizamos el pasado. Ahorita que estamos con la descolonización y que es una de las búsquedas principales académicas en el mundo ahora, en el mundo académico, todo el mundo habla de la descolonización. Es así como el último grito de la moda de la academia. Pero va a ser transitorio. Yo tengo, Jan y yo teníamos 30, 40 años descolonizando el pensamiento, pero ahora hay que manejar esto para que pueda comprenderse el aporte que está dando el género vernáculo. Es una propuesta de descolonización de la revisión del pasado, de este género vernáculo, cómo se vivía, qué quería decir, cómo dividía a lo femenino y lo masculino, en esta disimetría, como dice Jan mucho la insiste, disimetría asimétrica que los hace diferentes y casi iguales. Que eso es cuando está uno estudiando las especies humanas, las especies animales. Cuando llega al género humano es donde somos casi idénticos y diferentes, los hombres y las mujeres. Entonces, un poquito en eso, yo creo que ya con eso cierro. Y ahora sí, pues yo creo que Héctor, la tertulia, a ver qué les quedó de claro. Yo siento que hay tanto más que poder ir elaborando, pero por lo pronto queda esto como introducción, ¿verdad? Sí, muchas gracias Silvia por este comentario tan importante que nos ha. A mí, yo quisiera abrir la tertulia con una pregunta que les hago a todos ustedes, a los compañeros, a las compañeras. Si a mí me ha costado mucho trabajo leer el libro del género vernáculo, yo lo confieso que es un libro que me costó más trabajo que otros libros de Iván Illich. Y precisamente, y me ha costado trabajo definir el concepto de vernáculo, del género. A veces me pasó igual con la convivialidad de Iván Illich. Como no lo define plenamente, uno va tratando de encontrar la manera de definirlo, de poderlo sistematizar. Alguien que me pueda esclarecer mejor esta diferencia respecto a otras aproximaciones de género. No sé si alguien me pueda ayudar. Silvia. No, pues yo quiero que todo el mundo hable lo que entendieron, lo que les cuesta, lo que no. Sí, Porque Miguel. es tan contra. Oh, miren, ahorita el feminismo ha tomado una preeminencia mundial. No crean que nada más en México está allí la glorieta de Colón, que ya pusieron una mujer indígena y que la Claudia Sheinbaum quiere poner una imagen de una diosa huasteca, joven, pero que era de la clase, ya le criticaron que esa es una doncella de la clase poderosa de la cultura huasteca y que esa no refleja lo que ellas, las mujeres que tomaron este lugar, esta glorieta de Cristóbal Colón, estas mujeres que son varios colectivos y que son muy preparadas y muy luchadoras, pues dicen que no quieren esa imagen de
esa mujer, porque es mujer de otra clase. Ellas quieren las mujeres madres de desaparecidos, las mujeres muertas por el feminicidio, o sea, quieren la lucha de abajo. Entonces, ahorita, esto lo pongo de ejemplo, de que el feminismo ha tomado un lugar muy preponderante entre los movimientos sociales en todo el mundo, no nada más en México. Entonces, en todo el mundo las mujeres organizadas están cada vez más visibles, más escuchadas, más seguidas, más imponiendo su agenda, más dirigiendo. Entonces, esta situación es ambigua, les voy a decir. Para entender el género vernáculo de Iván Illich, no hay que irse con las certidumbres, ahora sí que como decía Jan, certidumbres modernas de este movimiento feminista actual, porque son certidumbres que nos van a impedir llegar a lo profundo que hay de propuesta en el estudio del género vernáculo. Porque todo el mundo va a decir, sí, la igualdad, sí, por supuesto, yo quiero la igualdad, y cualquier mujer le pregunta a uno en la calle, sí, la igualdad, pero que reflexione qué quiere decir esa igualdad exactamente idéntica entre hombres y mujeres, pues no va a saber decirla, no va a saber explicar cómo eso llega a un fin y cómo recrea otro tipo de opresiones. Y una Bárbara Duden los está estudiando ahorita en Alemania, fíjense, en Alemania, que es una de las naciones con más, digamos, entre comillas, avances modernos, y que es una sociedad tan rica, y Bárbara Duden encuentra que ese énfasis en lograr la igualdad jurídica, pero a detalle, igualitarismo absoluto, nada más crea más desigualdad y crea más jerarquización. Entonces, eso requiere un análisis filosófico muy profundo. No lo podemos hacer aquí, ahorita, así a la rápido. Pero sí es importante que se quede, lo que yo quisiera es que se queden con una reflexión de la paradoja que yo traté de explicar hace 30 años en Harvard, que traté de quitarle la generalización. Son pobres, son indígenas, tienen que estar más amoladas y más fregadas que yo, más explotadas y más violentadas. Pues no, en el territorio zapatista no hay feminicidios. A ver, díganme, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un régimen comunitario de género vernáculo que sostiene otro tipo de relaciones internamente. No son iguales hombres y mujeres. Eso nunca se lo propusieron. Nunca, siempre fue el género vernáculo lo que pervivió en las comunidades indígenas tradicionales. Entonces, yo por eso quería que esto quedara claro y pues se expresen sus ambigüedades, sus dudas, sus cuestionamientos. Deben de tener cuestionamientos. Adelante, a ver si puedo yo. Gracias, Silvia. Pues Miguel quiere comentar algo. Bien, pues de esta charla sobre género vernáculo, una parte muy importante contiene la crítica económica, pero la crítica económica se deja allí en el fondo sin ser tocada a fondo y así no se avanza, creo. O sea, porque cuando la crítica de Illich parte de la economía, definiendo que la economía de mercado crea este mundo del sexo y de la igualdad, sí. Pues entonces es al lado de esa crítica donde hay que empezar, ¿sí? O sea, creo que antes de meterse en el género vernáculo hay que entender bien la crítica a la economía que hace muy firme y profundamente y tanto Iván Illich como Jean Robert. Los dos comparten una crítica muy aguda a la idea de la escasez, que pues es parte fundamental de muchas otras visiones de Iván Illich.
Yo veo, por ejemplo, en el caso del trabajo, meramente la idea del trabajo, que la gente cree que el trabajo industrial es igual al trabajo del pasado, ¿sí? O sea, también dice que la técnica moderna es igual que la técnica antigua. O sea, en muchos aspectos de la crítica de la modernidad se ve bajo esa idea que en conjunto podríamos llamar la idea del progreso. O sea, una filosofía del progreso positivista en el cual todo el presente es mejor y todo el pasado es peor, ¿no? En esa crítica del progresismo o del desarrollismo también, que va incluido porque la palabra desarrollo es hija de la palabra progreso, o sea, históricamente viene de que primero los ingleses dominaron al mundo bajo un concepto de progreso, pero después Estados Unidos dijo yo necesito mi propia palabra e introdujo desarrollo. En este aspecto, aquí lo que está diciendo en la crítica es que la palabra igualdad forma parte de la modernidad con la Revolución Francesa. Si vemos la Revolución Francesa, sus ideales, libertad, igualdad y fraternidad, esa idea de la libertad es la libertad de hacer negocios, no la libertad de la persona, no, es la libertad de que algunos puedan acumular dinero sin límite. O sea, hay un doble sentido en los ideales de la modernidad. Los ricos lo entienden de una forma y los pobres lo entienden de otra. Los economistas insisten que tenemos que luchar contra las desigualdades y en todo el lenguaje político del mundo, decir, la lucha contra la desigualdad es acabar con la idea de que hay unos que son ricos y otros pobres. Una lucha que nunca se gana porque no hay manera de ganarla si no se critica la riqueza. En este sentido, ya volviendo a lo vernáculo, sí creo que en este sentido ayudan algo los estudios antropológicos, porque los antropólogos nos dan un poco la idea de descolonizar nuestra mente de ideas modernas para entender culturas del pasado, para entender cómo se veían las islas de la Polinesia ciertas cosas y ciertas cosas que no podemos entender con la mentalidad que tenemos de la modernidad. Nada más no se puede entender. Y en este sentido, volviendo a lo vernáculo, aunque claramente es todo aquello que es anterior a la modernidad, ¿sí? O sea, toda aquella cultura que aunque todavía sobreviva, pues tiene raíz antes de que entrara esa desacralización del mundo que fue la entrada de la religión de la economía. Y yo estoy convencido de que la economía nos la inculcaron desde la infancia con tanta fuerza que no nos damos cuenta cuánto adentro todo nuestro imaginario tiene relación con la economía. Cuánto estamos metidos, imbuidos en visiones económicas del mundo que se reflejan en la visión frente a la mujer, frente a la cultura, frente al trabajo, frente a todo, ¿no? Y esta visión económica tiende a uniformizar todo. Y de ahí va al aspecto más de fondo del género. El género es una de las formas en que la modernidad destruye la diversidad. O sea, así como se acaba la diversidad biológica, se mueren las especies, se acaban las especies de plantas y de animales en el mundo, también se acaba la diversidad cultural. Y precisamente las luchas igualitarias contribuyen a la destrucción de la diversidad cultural. Por eso lo que dice Silvia sobre feminismos hegemónicos, pues son esas ideas cosmopolitas que se imponen en el mundo en el que todo se vuelve uniforme. Y lo que está luchando Illich y Jean Robert es que ver que dentro de la ruptura del género, lo que él llama género, o sea, esa relación entre dos cosas iguales y diferentes, o muy iguales o muy diferentes, entre esa lucha se está perdiendo la parte más importante de la diversidad en el mundo, que es la diversidad de los seres humanos entre sí y sus relaciones, y la complejidad que pueden tener sus relaciones y la variedad que puede haber entre pueblo y pueblo, entre valle y valle,
que pues no está ligado con ninguna idea de uniformidad. Bueno, esto es más o menos lo que se me ocurre frente a esto. Gracias, Miguel. ¿Alguien que quiera comentar? Rafael. Me preocupa, y no sé si algo, eso nos pudiera aclarar la doctora Silvia, el tema de esta visibilidad que ahora tiene el tema del género, de la mujer, que se vuelve más, lo que me apura, lo que me preocupa es que se vuelve más vulnerable, que se incrementa esa violencia, ¿no? Que se vuelve más susceptible a ser violentada y que no sé si es parte del proceso o es la violencia propia que vive la sociedad actual. Entonces, me gustaría a lo mejor reflexionar en ese sentido. Yo quisiera, ¿por qué no más opiniones, a ver, para que se quede colectiva la... A ver, Elías. Ah, Gracias. Sí, pues, bueno, a mí ya conectando también el texto con el anterior y con uno que no sé si en algún momento leeremos, que a mí se me hace fascinante de Jan, cuando trata la homosexualidad, Jan, y él se dice, bueno, entonces yo soy un gay de la economía, ¿no? O sea, un poco también con lo que dice Miguel. Como que había tres puntos, no sé, que me detonó. Un primero era pensar en suerte como de segundo juicio que vivió Illich, ¿no? El primero en Vaticano, ¿no? Y por los herederos de la Inquisición, y este segundo por el feminismo académico en Berkeley, ¿no? Se me hizo interesante como esa analogía de estos dos juicios que Iván tuvo que vivir. Luego, pues hablaba, o sea, un poco esto de la modernidad, de la crítica a la modernidad, que creo que es uno de los temas que hemos discutido aquí en el seminario y que creo que también han sido como problemáticos en el sentido que ha generado buena discusión en torno a qué tanta crítica hay en Iván, en Illich y en Jan en torno a la modernidad. Y para mí este texto es bastante claro cuando dice que es que la modernidad instauró un modo que nunca había sido y es la mayor catástrofe, ¿no? Y para mí es como una visión, o sea, un argumento bastante claro, ¿no? Que en el fondo estamos ante críticos de la modernidad que no intentan tampoco salvarla ni arreglarla, ¿no? Y finalmente eso me lleva quizás también aquí a poner sobre la mesa también un tema quizás difícil y que, bueno, obviamente yo no soy el mejor, es más bien como una pregunta, ¿no? O sea, que escuchándote, Silvia, y escuchando ahorita las reflexiones, pues me surge la pregunta de la relación entre los feminismos o el feminismo y la modernidad, ¿no? Esa relación, ¿no? Es una relación múltiple, genérica, o es una relación crítica a veces no, ¿no? Me llama la atención pues esa relación que a veces parece ser que el punto donde distintas narrativas de los distintos feminismos se separan justamente es en su posición frente a lo moderno, ¿no? O sea, están las feministas que asumen la modernidad, como ahorita hablábamos de la igualdad, etcétera, ¿no? Y están quienes pues dicen no, ¿no? O sea, no queremos asumir la modernidad, justamente la modernidad es el problema y nuestro feminismo es comunitario, decolonial, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la posición frente a lo moderno es una de los puntos, digamos, en disputa, ¿no? Dentro del feminismo, pero bueno, es una idea, o sea, que lanzo para también saber sus comentarios, quizás estoy muy equivocado, ¿verdad? Bueno, eso, gracias.
Gracias, Elías. Hernando. Prende tu micrófono, Hernando. Hola, ¿me escuchan? Y ya te escuchamos. Sí, quería comentar un párrafo del texto último que hemos leído hoy. Este que debe estar a la mitad más o menos, no sé, recuerdo qué página. En la página, no veo el número de página. Pero bueno, dice, para Iván Illich, la percepción del género vernáculo y de lo que queda de él es fundamentalmente ambigua. Sí, Yo creo que ese término es importante. Continúa el párrafo, dice, es la sensibilidad ante algo que puede ser a la vez radicalmente diferente de uno y locamente casi igual. sí, sí. Yo ahí hubiera puesto, por decir, si estuviera yo redactando un texto, yo soy editor de textos a veces, entonces hubiera dicho, debe querer decir paradójicamente, pero no. Yo creo que muy específicamente, tal vez Jean, que tenía mucha sensibilidad para las palabras, incluso en castellano, que él manejaba totalmente bien, dice locamente, casi igual. En otras palabras, estamos aquí tratando de entender esta sensibilidad que por un lado nos plantea una situación donde uno es radicalmente diferente, por decir los varones radicalmente diferentes de las mujeres, y locamente, sin embargo, somos iguales o Sí. casi iguales. Y ahí obviamente está el comentario, por falta de esta sensibilidad, las olas de feminismos, de la igualdad y de la diferencia se suceden, en fin, entre una y otra es como una especie de péndulo. Las distintas corrientes o en distintos momentos seguramente unas feministas enfatizan más la igualdad, en algún otro momento aparecen feministas que reivindican también la diferencia, etc. Pero a mí lo que de algún modo me parece que es necesario tomar en cuenta y tal vez traerlo a la conciencia es el hecho de que cuando estamos hablando del género vernáculo, estamos hablando de perdido. En el libro de Illich hay varias veces en las cuales Illich decía, es una cosa difícil de hablar porque es algo que se ha perdido en el occidente moderno. Y en la medida en que nosotros somos parte de esa historia del occidente moderno, en mayor o menor grado, seguramente también hemos perdido esa sensibilidad. Los ejemplos que, por ejemplo, pone Illich en su libro de 1982, ya no recuerdo de qué año, él hace casi como una investigación, recorrido, recoge montones de estudios antropológicos donde se muestran ahí en qué medida el género todavía pervive o subsiste y las mujeres como que tienen sus espacios, distintos, diferentes a los espacios de los hombres. Las mujeres pueden estar reunidas en un lugar, los varones tienen que estar en otro. Nuestra propia experiencia, por ejemplo, con comunidades indígenas o comunidades campesinas, tal vez Catherine podría contar mucho al respecto, es que a veces nos encontrábamos en comunidades donde eran los varones los que tejían algún tipo de tejidos. Sí, Y pues, se veía mal, era mal visto que las mujeres hicieran ese tipo de tejidos. Y de pronto, digamos, también en el libro de Illich hay el capítulo ese sobre
el género dislocado que decía Silvia, o en inglés el broken gender, donde de algún modo ya se va perdiendo esa, por decir algo, rigurosidad en el género, y hay cada vez más excepciones. En algún caso los varones se van de la comunidad y son las mujeres pues las que tienen que asumir tareas anteriormente reservadas por su misma cultura a los varones. Y entonces se va también un poco, se van volviendo las tareas, por decir algo, intercambiables entre los géneros. Yo creo que en ese caso todavía podríamos decir intercambiables entre los géneros. Y no en nuestro caso, en el caso de las personas que ya habitamos contextos de la modernidad muy, muy desarrollados, donde decimos tranquilamente, intercambiamos los papeles entre los sexos. Y en ese sentido es que de pronto ya hemos perdido esa sensibilidad para el género. Mucha gente, seguramente nuestros hijos, nuestros contemporáneos, no perciben para nada esa. Por eso mismo, yo creo que es importante que tratemos en nuestras conversaciones de ver en qué medida en algunos lugares, en algunos contextos, en algunas sociedades más que en otras, perviven estos restos del género, que en algún caso seguramente algunos quisiéramos recuperar o visibilizar o de repente incluso imitar. No sabemos si todavía se puede recuperar el género. Para Illich creo que en algún momento, en su momento, era posible que el género se hubiera perdido definitivamente del mundo. Eso, gracias. Gracias, Hernando. Marco Turra también quería hablar. Sí, buenas noches a todos. Si no ve, a mí también como Héctor al principio el género vernáculo propio no entendía nada, qué significaba. Y me gustó de la otra vez, dijo que el género vernáculo, o mejor dicho, su progresiva desaparición. Entonces, y con lo que dijo por el doctor Miguel, es la cultura. Yo ahora, después de estos dos seminarios, lo veo muy parecido, muy afín al concepto de cultura. Y por eso quiero añadir al seminario el aspecto de cultura del Manifiesto de la Acción Global de los Pueblos de 2001. Y leo, cultura, otro aspecto importante de la globalización, tal como está orquestada por la Organización Mundial del Comercio y otra agencia internacional, es la transformación de la cultura en mercancía y su comercialización. La apropiación de la diversidad para cooptarla e integrarla en el proceso de acumulación capitalista. Este proceso de homogeneización por parte de los medios masivos de comunicación no solo contribuye a la quiebra de las redes sociales y culturales de las comunidades locales, sino también destruye la esencia y el significado de la cultura. La diversidad cultural no solo tiene un valor inconmensurable por sí misma, como reflejo de la creatividad y el potencial humano, también constituye una herramienta fundamental para la resistencia y la autoconfianza. Por esto mismo, ya desde el colonialismo, la homogeneización cultural ha sido una de las herramientas más importantes para el control centralizado. En el pasado, la eliminación de la diversidad cultural fue fundamentalmente realizada por la Iglesia y por la imposición del lenguaje de los colonizadores. Hoy, los medios de comunicación y la cultura consumista de las corporaciones son los principales agentes de la mercantilización y homogeneización de la diversidad cultural. Los resultados de este proceso no son solo una pérdida fundamental de la herencia de la humanidad, también se ha creado una alarmante dependencia de la cultura capitalista de consumo masivo, una dependencia que es mucho más profunda en su naturaleza y mucho más difícil de eliminar que la dependencia política y económica. Y para cerrar,
El control sobre la cultura debe ser arrancado de la mano de las corporaciones y reclamado por las comunidades por sí, para sí. Autoconfianza, autosuficiencia y libertad solo son posibles sobre la base de una diversidad cultural viva que haga posible a los pueblos determinar independientemente todo y cada uno de los aspectos de su vida. Estamos profundamente comprometidas a la liberación cultural de todas las áreas de la vida, desde la comida a la película, desde la música a los medios de comunicación. Vamos a contribuir con nuestra acción directa al desmantelamiento de la cultura corporativa y a la refundación de espacio para la creatividad genuina. Asimismo, para impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo de actividades de la cultura, como integrante activa y productiva y como portadora de la identidad cultural. Este aspecto de la cultura yo lo uso mucho, pero esto es del 99 y actualizado en el 2001. Acción global de los pueblos. Pero ha salido completamente fuera de otra resistencia. Y es un aspecto, porque aquí ahora en Oaxaca, donde hace 6 meses está cerrado el Museo de Arte Contemporánea, se ha demostrado, y toda la biblioteca está cerrada, algunos museos están cerrados, estamos padeciendo un ataque a la cultura tremendo. Y lo remarcan bien. La dependencia, que es mucho más profunda en su naturaleza, es mucho más difícil de eliminar de la dependencia política y económica. Y de hecho, el hecho que la moneda sea el único dinero es algo cultural. Es un chip que nos han puesto, que el único medio de retribución, la única forma de pago, el único facilitador del intercambio, el único modo de pago de impuestos y casi la única reserva de valor, sea la moneda, o sea, el grabado industrial de la sociedad anónima BDM aquí en México. Y este chip cultural de no poder intercambiar los productos con la abundancia de riqueza que tiene México y sobre todo Oaxaca es escalofriante. Pero darse cuenta que es un chip cultural, de hecho yo llamo la crisis cultural del capitalismo o del capital, para desbloquearla e empezar a aceptar otro medio de cambio, y así que se crean otra forma de intercambiar la riqueza. Y entonces el aspecto cultural, que yo ahora puedo también llamarlo género vernáculo, porque sí, me gusta la combinación de vernáculos que es propio del país y de género, esta lucha entre hombres y mujeres, que al final salimos los dos perdidos frente a los banqueros. Es un hecho, es un chivo expiatorio, no hacen perder tiempo. Es una lucha entre pobres. Ellos avanzan con su agenda y nosotros a pelear entre nosotros. Gracias, Marco. Gracias. Servando. Sí, hola. Bueno, pues yo quiero leer una nota final del texto que originalmente nos habías enviado, que es cuando termina el texto que se leyó hoy, que termina diciendo enteramente diferente y casi igual. La nota dice así: véase Iván Illich y David Cayley, The Rivers North of the Future. En la traducción castellana aún clandestina, Los ríos al norte del futuro, Illich dijo esto: bueno, en matemática a esto uno le llama disimetría. No es falta de simetría, no es asimétrico, sino disimétrico, enteramente diferente, pero casi igual. Cayley dice esto: correspondiente, pero no lo mismo. Illich responde: correspondiente en todo, pero en todo siempre ligeramente fuera de marca. Un poco, no del todo correcto. En alemán tengo una expresión muy simple para describirlo. Rücken quiere decir mover. Berrücken significa poner fuera de foco. La gente que está berruckt está loca. Tú lo sabes también por el Yiddish. Así que Dios creó un mundo que en su forma suprema está berruckt. Esta es la esencia del mundo que Dios creó. Risas de ambos. Entonces, bueno, así cierra este texto, que pues creo que es muy significativa esta forma, ¿no?, de poner en el papel, en un texto, esta disimetría, ¿no?, a la que se corresponde el género vernáculo.
Entonces, pues hago este comentario porque creo que es interesante, pero también quiero comentar que viendo esta versión que recibimos, encontré una de sus fuentes, que es en la publicación de La Voz de la Tribu, en el número 12 de mayo-julio del 2017, es donde está publicado este texto que hemos leído la sesión anterior y esta, y precede con otro artículo de Jan que se llama El género neutro y la nueva precariedad de la condición femenina. Creo que ese texto sería interesante que lo leyéramos aquí a raíz de la discusión que se está dando, ¿no? Respecto a la condición femenina y esta diferenciación o esta igualación, ¿no? Que aquí ya Jan empieza a analizar. E inclusive, pues hasta se ilustra la revista con páginas de mujeres trabajando como obreras. Pero pues nada más lo dejo sobre la mesa, ¿no? Para que consideremos ese texto. Creo que también convendría ponerlo aquí. Gracias. Gracias, Servando. Yo también tengo una pregunta, no sé si la puedo articular bien, porque yo soy muy torpe para articular mis preguntas, pero la hago así, abierta. Recientemente se habla mucho de esta, a veces en ciertos ámbitos, vamos a decirlo, tradicionales, cuando los roles de género o los ámbitos donde el género vernáculo, los ámbitos de mujeres, los ámbitos de los hombres, pero siempre hay excepciones, siempre está el homosexual, siempre está el que se sale de la norma. Y a veces en esos ámbitos es muy difícil ser diferente. Y curiosamente, en nuestra cultura globalizada de consumo, al revés, pareciera que está de moda una implementación de esta neutralidad, está de moda el ser no binario, el no tener fronteras claras respecto a dónde termina lo masculino, dónde termina lo femenino, y hasta está de moda estéticamente la idea de la transexualidad, del transvestismo, de muchas formas, digamos, limítrofes de esa esfera. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué diría Illich o qué diría Jean Robert? Yo no sé, esas son preguntas que hago a propósito de esta lectura, ¿no? En el que sé que los homosexuales muchas veces, me tocó ahorita recientemente verlo con unos muchachos que están aquí trabajando en una tiendita cercana al Dragón de Jade, que verdaderamente huyeron de sus pueblos por ser homosexuales, porque tenían en su pueblo todos los hombres a los 16, 17 años ya están siendo cooptados por la delincuencia, por algún cártel, por las autodefensas, y el no ser de así es un problema. Entonces tuvieron que huir porque el rol que ellos no podían jugar, el rol que siendo honestos con su forma de ser. Lo pongo ahí, y luego también la crítica, ¿no? También de las mujeres, que muchas veces son las más severas cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pueden decir al respecto? Me gustaría saber. O cómo lo han... No sé si me pueden decir algo respecto a esto o si estoy equivocado. Elías. Sí, bueno, obviamente no respondiendo, ¿verdad? Porque yo no puedo responder, pero sin duda sí, un poco citando este artículo que les comentaba, donde Jan aborda justamente como toda la genealogía de la homosexualidad y cómo viene también o sea, cómo surge, por ejemplo, toda la cuestión de ciertos prohibicionismos dentro de lo católico, cuando es la primera vez que, por ejemplo, aparece el término homosexualidad y que aparece en la Inquisición, ¿no? O sea, como todo eso, y ya ahí se
digamos, se apoya mucho de Foucault, ¿no? De Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad, donde creo que deja muy claro de que la sexualidad es un invento, o sea, la sexualidad, y creo que justamente es el argumento de Illich, o sea, la sexualidad es moderna, o sea, antes de la modernidad no había sexualidad, ¿no? O sea, ese es un poco el argumento. O sea, antes de la escasez no había sexualidad, había género, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy pues se habla de diversidad sexual y digamos que se estaría adentro y es un poco de lo que Jan también dice en este texto, está dentro del horizonte moderno, o sea, son modos modernos de jugarse con lo que ahora somos, que somos sexuados, ¿no? Entonces, pues toda la diversidad sexual sería como pues modos del sexo, ¿no? Modos del sexo, pero no del género, ¿no? Porque en el género sí que en muchas culturas pues se tiene no solamente la cuestión hombre-mujer, ¿no? Están los mushes en Oaxaca, están en algunas culturas de las Filipinas y ese lado hay más géneros, no solamente 2, 3, 4, hay como 5. Pues está esa discusión, ¿no? O sea que nosotros tuvimos como esa discusión también en Unitierra en alguna ocasión y pues sí, o sea, es muy compleja, ¿no? Pero creo que sí se podría subrayar, por lo menos desde Illich y compañía, que justamente parte del argumento es que el sexo y la sexualidad es un invento moderno, ¿no? O sea, lo que había era géneros, y entonces lo que hoy conocemos como toda la lucha de la diversidad sexual, en donde estamos incluidos quienes nos formatearon como heterosexuales, o sea, porque si tampoco había homosexuales antes, no había heterosexuales tampoco, o sea, lo que había eran prácticas, digamos, eróticas, ¿no? Ese es un poco el argumento también de Foucault, o sea, lo que había era prácticas eróticas, no había, digamos, homosexualidad como este concepto, ¿no? Que ya sirve para etiquetar y poner sobre la mesa identidades fijas. Y creo por ahí, y con esto termino, Rita Segato tiene un artículo interesante sobre estos temas de cómo, por ejemplo, a partir de ciertas revistas estadounidenses de cuestión de la lucha de la diversidad sexual, en Brasil comenzaron a sacar revistas también y cosas de la diversidad sexual. Entonces, personas que tenían prácticas que ahora resulta que se llaman homosexuales, comenzó la violencia en contra de la homosexualidad en Brasil a partir de que se introdujo el concepto, ¿no? Moderno de categorizarlos, ¿no? Porque que en Estados Unidos tú tienes que formar parte de un grupo para tener derechos, ¿no? En Estados Unidos los derechos de los latinos, los derechos de los asiáticos, los derechos de las mujeres, o sea, está constituido en esa lógica, ¿no? Si no tienes eso, no eres nadie, y si no tienes grupo, te lo inventan para meterte en alguna casillita, ¿no? Y en América Latina no sucede eso, ¿no? Entonces, un poco también el argumento de Rita es, o sea, cuando estas revistas empezaron a llegar, por ejemplo, a Brasil, comenzó una violencia, se incrementó la violencia en contra de las prácticas homosexuales, porque antes eran personas que tenían distintas prácticas eróticas y de pronto ya se convirtieron en homosexuales, ¿no? Una categoría que encasilla según la norma y la ley y todo eso, ¿no? Entonces, creo que es una discusión fascinante, ¿no? O sea, no tengo respuesta, pero se me hace que sí nos da para largo. Gracias, Elías Coti. Mil disculpas por haber llegado tarde para escuchar lo que me interesaba mucho escuchar de Silvia, pero fue un día de filosofía. 5 horas sobre la lingüística, sobre 100 años de Wittgenstein, y se tocó un poco esto de los conceptos y los pensamientos de la época, ¿sí? No es lo mismo cómo piensa una cultura, y voy a tomar de las últimas 3 intervenciones que me sumo a ellas totalmente, incluyendo la tuya, Jesús, esas 5 horas sobre el lenguaje y 3 horas hoy en la tarde con un filósofo que nos visitó, y concluimos sin saber que yo tenía una cita
sobre el género vernáculo, llegamos con medio de otro lenguaje en que el futuro de los cambios que se tienen que dar tienen que ser hechos por las mujeres, ¿sí? Pero empezó a describir qué tipo de mujeres o qué tipo de comportamiento que no es ni sexual ni de sexo. Tocamos el tema del poder, ¿sí? El poder como una institución política globalizada y que no ha tocado todavía, yo no considero, y esa fue una plática ahorita que quiero comunicar, yo no considero que se esté perdiendo el género vernáculo. Lo que se está perdiendo, insistía yo desde el principio de este seminario, son los territorios, pero no nada más el geográfico, sino el territorio que habitamos a través del pensamiento y a través de lo que dijo sobre la cultura. Hay culturas que aparentemente desaparecen, pero lo citaste perfecto con el término de la homosexualidad, y yo lo toqué en esta conversación con el ser hermafrodita, el que el feminismo no es ni de género ni de sexualidad. Es una constitución biológica que puede estar presente tanto en el hombre como la mujer, que desgraciadamente en el mundo occidental predomina las formas de género. ¿Cuál es la función de una sociedad en una sociedad X? Pero si es una sociedad vernácula, que quiere decir que no se ha movido de un territorio, tiene más posibilidades de conservar esa estructura vernácula que permite ejercer el poder en diferentes campos, tanto el hombre como la mujer, sin que haya conflictos. Y ahí el tema de por qué en Oaxaca no hay un reclutamiento como en el norte de los jóvenes indígenas al mundo fácil del comercio. Y en eso sí quería yo llegar al punto, porque también lo tratamos, la violencia. La violencia de Estado y la violencia familiar provoca un desplazamiento interno en las comunidades, porque mi interlocutor me decía, son las mujeres que tienen que formar comunidades, porque ha sido prácticamente una historia desde el gineceo, ¿sí? Y de ahí viene lo ginecológico, etcétera. Pero creo que sí es importante mentar en la academia de la lengua, ¿sí? Introducir ese puente con otros lenguajes. Y me refiero no a lenguajes nada más hablados, sino al lenguaje del silencio, ¿sí? Eso que muchas veces los que tomamos el micrófono y usamos el análisis del comportamiento verbal escrito oral, ¿sí? Para esas culturas es más importante el silencio y las relaciones fluyen mejor. Entonces, recuperar a una comunidad no se trata de las comunidades ancestrales nada más, sino de formar comunidad en el siglo XXI. Y tanto urbanas como rurales, hablando con estos lenguajes que a todos nos es familiar, porque ninguno de los que estamos aquí pertenecemos a una comunidad indígena, ¿sí? Y aún cuando alguno haya salido de esa comunidad, de alguna manera ya entró en una diversidad que va a ser muy difícil introducir sus prácticas de comunidad ancestral y
y que todavía persisten, pero que cada vez la violencia del despojo de la tierra, del territorio, los obliga a emigrar, no nada más de territorio económico y geográfico, sino también introducirse en otras culturas, lo cual hace muy complicado hacer comunidad como la queremos idealmente los que estamos presentes aquí. El hecho es que de aquí, de Iván Illich, de los ilichistas, escuché en una ocasión, dice, estábamos reunidos a través de una fogata, discutiendo, hablando de esto, pero no sé por qué me cayó el 20, que aquí no iba a haber poder para hacer comunidad. Todos vamos a tener que emigrar. Qué difícil es en la academia crear una comunidad permanente que permita la diversidad respetuosa, dijera yo, pero aprendiéramos sin tener que ser de otra comunidad. Entonces, yo lo que podría aportarte a Jesús es mi percepción de que el hombre y la mujer tienen parte femenina y por lo tanto tienen la capacidad de crear comunidad. Gracias. Gracias, Coti. Alicia. Bueno, yo desde la otra vez estaba comentando sobre la diferencia del género y el sexo en cuanto a que es un bien escaso, ¿no? Yo recuerdo muy bien que ya nos decía, bueno, tengo dos conceptos. Uno, ya nos platicaba mucho sobre cómo en Ocotepec las mujeres, los albañiles le pedían a una niña que pasara que comprara las tortillas porque era una costumbre que los hombres no tenían por qué comprar las tortillas. Era algo que era para las mujeres o no podían cargar una bolsa o cosas así que todavía eran parte del género vernáculo, pero como les estaba diciendo Elías, es algo que cambió a partir de la revolución industrial, a partir de la modernidad, a partir de la idea del capitalismo y también del comunismo, como está diciendo, porque es una modernidad que nos convierte en bienes escasos, como el agua es gratuita, pero decía ya, se convierte en un bien escaso. Igual el hombre y la mujer dejan ese ámbito y entran dentro de la economía y se convierten en bienes escasos, y ahí está el meollo. O sea, ayer lo dijo muy claramente, y entonces también lo definió, sí, yo conozco el artículo de Jan sobre todas pues otras realidades sexuales o otras formas más bien que sexuales eróticas. Realmente hablaba sobre la época de Platón, en fin, cómo no se entendía lo que la amistad que había entre Platón y Sócrates o Sócrates y sus amigos y todo. Es muy rico el conocimiento que hay atrás, pero el problema es que se definió a partir de la economía y la modernidad, nos convertimos en un sistema dentro de sus sistemas. Esa sería la conclusión, ¿no? Y bueno, pues gracias, es cuanto. Podría añadir nada más, si podemos ir avanzando también, ir dejando, como en otras culturas, el término de modernidad. Hay culturas que ya están en la posmodernidad. Nada más era una petición. Gracias, Coti. Sí, ahora bien, vamos a preguntar. Yo, por ejemplo, que soy un hijo de esa posmodernidad, completamente. Que no tengo casi raíz desde hace varias generaciones con la tierra, que fui formado por la cultura del progreso, que fui escolarizado, que no tengo tierra, no tengo casa, no tengo nada más que un automóvil, lo más antilichiano posible. En fin, y el anhelo es volver a la tierra, el anhelo es volver a ese ámbito vernáculo, mi vida, y eso lo puedo decir
en términos personales. Mi camino fue en el arte, mi camino fue por recuperar una memoria ancestral que la sentía en el cuerpo. Y como cantor, porque los que no me conocen tal vez no sepan que soy cantor, y como cantor el canto me fue revelando esos viajes que yo le llamo los viajes femeninos. ¿Cómo nos vamos los hombres y las mujeres contemporáneos que estamos en búsqueda de ese retorno a la tierra? Yo por lo menos visualizo en el ámbito femenino, en el ámbito de la tierra, no sé por qué lo asocio a la Pachamama, por qué lo asocio a la Virgen, si fuera católico, por qué lo asocio a las diosas antiguas o lo asocio al Tao, a esa idea de que hay un complemento femenino terrestre que es una respuesta a ese mundo vertical de logos, de teórico que fue impuesto por la academia, por la modernidad y la posmodernidad, por generar un discurso que pueda competir en el ámbito hegemónico de la academia para poder ser altoparlante, ¿cómo dice? Una parte de esa élite altoparlante y tener voz y que se me escuchara, y no por mi voz bonita, sino también por lo que pueda pensar. Entonces, bueno, esto lo pongo sobre la mesa porque es muy difícil para las nuevas generaciones urbanas. Tuve la oportunidad de escuchar este fin de semana a Catherine y de todo su trabajo que hace con las comunidades campesinas en Bolivia, y cómo volver a la tierra, a sentir con tus propias manos el ámbito de la alimentación, y en la alimentación hay todo una reivindicación política de ese ámbito vernáculo, de esos ámbitos. Exactamente. No sé si esto tenga que ver, pero yo, al menos como les digo, como un hombre urbano, formado en la ética del progreso y formado en el TEC de Monterrey, imagínense, querer volver a esto. Entonces, bueno, se los comparto nada más como lo difícil que es traducir el género vernáculo a esos otros ámbitos. No es difícil. Muy difícil. No es difícil, Héctor. ¿No? No, ya estás ahí. Bueno. Esa es yo creo, de lo que he estado oyendo, como que habría que poner unos puntos básicos de todo lo que he estado oyendo. La propuesta del género vernáculo es recuperar, según yo, es recuperar los valores de sociedades que se regirán por el género vernáculo y no por el sexo económico. Y tú estás buscando esta relación con la tierra. Esto que estás diciendo es mucho lo que es cómo se vive el género vernáculo. Es el contexto donde se vive un género vernáculo. Entonces tú mismo, tu búsqueda está expresando lo que yo traté de decir, que en este tiempo de crisis que estamos viviendo hay que volver a reconstruir, a revivir o a resignificar lo que quiere decir el género vernáculo, porque el género vernáculo puede ser un concepto, pero ese concepto está emergiendo de una práctica social, vivencial, comunitaria, del feminismo comunitario, de los feminismos indígenas, y es ahí donde se vive el género vernáculo que conceptualizó Ivan Illich y que comparó con el sexo económico del tiempo contemporáneo. Y entonces no quiere decir que nos vamos a regresar a los tiempos del género vernáculo. Hay 119 notas en el libro El género vernáculo, que son puras cápsulas etnográficas de diferentes lugares, cómo se vive el género vernáculo. Y no hay dos iguales. No hay dos iguales, pero el género vernáculo es diferente de un valle al otro,
y lo que quiere decir es un modo de relaciones entre cuerpos, herramientas, espacios y tiempos masculinos y femeninos, que hoy solo sobreviven como influencias subterráneas. Quiere decir que están sobreviviendo, pero muy subterráneamente. Y esa es la búsqueda que yo oigo en ti. Por ejemplo, en algo de lo que dijo Coti. O sea, no está dislocado. Lo que pasa es que estamos haciendo un análisis conceptual de qué quiere decir el género vernáculo, y muchos de ustedes están hablando del contexto donde se vive el género vernáculo. Y el contexto donde se vive el género vernáculo es múltiple. Es Catherine Fernández ahí en todos esos lugares maravillosos de Bolivia que nos narra. Ese es el contexto del género vernáculo. Entonces lo único que yo creo que lo que Iván y Jan quisieron recuperar es formas de vida que están consideradas atrasadas, que están discriminadas, formas de vida que están consideradas ignorantes, de la gente que no sabe. Esas son las formas de vida que recupera esta reconceptualización del género vernáculo. Poner en el centro las formas de vida de acuerdo a un género vernáculo y no el sexo económico que apoya la economía, como dijo Miguel Valencia. Es una forma económica de estudiar las sociedades, el género vernáculo. Y es una forma económica que coincide con búsquedas de muchos de ustedes, o de los jóvenes, como decías tú, que ya quieren otro. ¿Y qué se necesita? Yo considero que es el futuro que hay que buscar. Yo así lo veo. Entonces, yo creo que ya con esto ya queda un poco tejido lo que hemos estado diciendo. Si hay, Marco, tú me estás viendo muy intensamente, Marco Turra. Tú lo sintetizaste, Marco. Tú leíste un párrafo perfecto, Marco, de un movimiento contemporáneo, de un organismo contemporáneo. Están reclamando la forma de vida del género vernáculo. El respeto por las formas de vida como se viven adentro de este género vernáculo. Estas relaciones entre cuerpos, herramientas, espacios, tiempos masculinos y femeninos. Eso es lo que es. Y estamos tratando de recuperar esa forma o de tratar de resignificarla en el presente, porque ya el tiempo del género económico, del sexo económico, ya nos capitalizó, nos absorbió, nos destruyó y destruyó el planeta también. Entonces, es como que estamos al fin de una época y hay que buscar un camino, y yo pienso que el retorno y una retomarlo en el presente del género vernáculo ofrece una posibilidad, ofrece un futuro posible mejor que el que hemos estado viviendo, o al que nos condena el capitalismo y el mercado y la escasez. Gracias, Silvia. Catherine, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, escuchándoles a todos da para pensar muchas cosas. Todos estamos buscando, ¿no? Y hay una ruta que sin querer se nos ha ido planteando. Hemos partido, como decíamos también en la visita a la casa de Silvia, que fue tan emocionante. Hay un momento en que todo es Dios y un Dios masculino, ¿no? Entonces, todo se va configurando desde lo masculino.
y que además viene de arriba hacia abajo y se impone, es poderoso, es fuerte, lo puede todo y hay que rogarle para estar bien, hay que rogarle, pedirle cosas, orarle, pero parte de un mundo masculino vertical. Y en estos tiempos estamos empezando a pensar en lo que está más bien hacia abajo, ¿no? Se ha hablado de qué es el vientre eterno, se ha hablado de qué es la matriz, y todos nos referimos a eso que está ahí abajo como lo femenino, empezando por decir tierra, empezando por decir madre tierra, si quieren Pachamama, que significa lo mismo, y que sea un poquito estigmatizado y a veces no ha logrado generar lo que esperábamos todos que signifique, y ahora es mejor no hablar mucho de eso porque nos está confundiendo, pero podríamos quedarnos con tierra, femenino. Y estamos hablando también de un retorno, de una recuperación, de una necesidad de conservación. También se está hablando de madre naturaleza, se está hablando de biodiversidad. Entonces, todo eso es femenino y estamos buscando la reconexión, o sea, en esa reconexión, una especie de reivindicaciones que están faltando ahora por la crisis que nosotros mismos hemos provocado, ¿no? Y la crisis ha venido como del mundo masculino y se quiere buscar las soluciones como en el mundo femenino. No ha sido intencional, no ha sido intencional, pero lo vamos a describir y encontramos que es así. Y hemos estado demasiado tiempo pensando en el mundo masculino. Si Dios quiere, como Dios quiera, Dios va a querer, Dios te bendiga, ve con Dios, todo así, ¿no? Y bien masculinizado. No nos imaginamos desearle una bendición a alguien desde una perspectiva femenina, por ejemplo, ¿no? Dios te bendiga, siempre estamos haciendo estos saludos y buenos deseos desde esa parte masculina. Entonces, mirando por el otro lado, están surgiendo nosotros y nosotras por la dificultad del idioma castellano, ¿no? Entonces ya no queremos excluir a lo femenino y empezamos a quererlo incluir con soluciones lingüísticas. Todos y todas, buenos días a todos y todas. Entonces, para no hacerlo tan largo que el idioma nos obliga, es el todes, ¿no? Para que estemos todos adentro incluidos y nadie se sienta por fuera. Entonces, estamos queriendo buscar muchas reivindicaciones en esto femenino. Podríamos ver de esta posición, masculino arriba, femenino abajo, cómo lograr ponerlo más o menos así en complementariedad, ¿no? Y siempre viendo el tema de de esa complementariedad, pero que reproduce algo, no una complementariedad además desigual. Yo planteaba una pregunta hace rato, me confunde mucho, no es que me confunde mucho, sino que quiero plantearlo, ¿qué diferencia encontramos entre igualdad y equidad? Porque si queremos igualdad y queremos de pronto la igualdad y como reivindicación femenina es poner mucho a la mujer a la altura del hombre y que haga todo lo que el hombre puede hacer sin despojarse de la carga femenina que siempre ha tenido, los hijos, la casa, esas cosas. Pero ¿qué pasa con la equidad? La equidad pareciera que sí nos horizontaliza más. No habla de que somos iguales porque nunca vamos a ser iguales, pero sí habla en términos de equidad de que podemos alcanzar oportunidades iguales, miradas no discriminatorias y no peyorativas, y que todo lo femenino sea igual de bueno que lo masculino y igual de criticable que lo masculino, así una espiral, ¿no? Una espiral pero horizontal, no así, en figura vertical. Gracias. Gracias, Catherine. Justamente de eso platico un poquito en el texto que te compartí, Catherine, de que lo veía yo como la traición, ¿no? Robert Graves decía respecto a los dioses griegos y las diosas, ¿no? Decía que la expulsión de Hestia del Olimpo, ahí estaba el origen de todos los males. Él lo situaba no en la modernidad, sino mucho antes, en la crisis olímpica, antes, cuando hubo la disparidad entre 7 dioses masculinos y 5 diosas, en lugar de un equilibrio que antes había entre los 6 dioses y las 6 diosas. Y el 13º llegó,
debió haber significado el punto de unión entre los mundos. Pero qué apasionante es este tema, Silvia. Muchas gracias por esclarecernos. Gracias por esta sesión tan maravillosa. Compañeros, ¿cómo están? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo para dar casi un mensaje pero negativo, porque parece que estamos buscando sí, el vernáculo, pero si no hacemos algo, olvidámonos completamente, porque esta crisis es totalmente intencional por la élite. El hecho que no estamos divididos en muchas guerras, en muchas reivindicaciones, hombres, mujeres, o a buscar salvar el planeta, no nos hemos totalmente perdido de cómo está pasando la digitalización del dinero y la esclavitud y un control total y dictatorial que están imponiendo. En Italia es escalofriante. Han impuesto el Green Pass. Están protestando, la policía está pegando a los manifestantes, están con hidrantes, están guetizando. O sea, lo que está pasando en Italia es vergonzoso. Toda la constitución, los derechos están pisoteados. ¿Y qué está haciendo el mundo entero? ¿O qué están haciendo los italianos, la gran mayoría? Aceptándolo. Y entonces ya la dictadura en China, en Australia, están... Entonces tenemos que reivindicar bien, decir bien dónde vamos. Pero hay que aprovechar estos seminarios para alertar, dividirnos, unirnos, porque sí nos están dividiendo en diferentes reivindicaciones, y su agenda está yendo de una velocidad espantosa, escalofriante. Gracias, Marco. Pues son muchas maneras de resistencia que necesitamos implementar desde nuestros ámbitos. Coti. Importaría esto último. Lo más importante es no permitir que entren los miedos. La colonización de los territorios mentales es muy importante. Ese sí se puede defender más que resistir. Y creo que el término de la escasez es un concepto diferente en diferentes lenguajes. La realidad que vivimos los urbanos es que es una escasez ficticia, es una escasez provocada, es una escasez que conviene para modificar comportamientos de individuos y de colectivos. Si nos brincamos estos dos conceptos, individuos y colectivos, insistimos en lo que es común para formar un grupo, es más importante brincarnos el término de la escasez, porque si no caemos en el lenguaje que maneja precisamente la colonización del pensamiento, ¿sí? Si nos liberamos de estos lenguajes y del uso de estos conceptos, nos vamos a pasar más siglos y vamos a perder la oportunidad de crear una posible comunidad con los seres vivientes de este momento, ¿no? Sí, como dice Silvia, estoy totalmente clara de lo que plantea Silvia, ¿sí? No es regresar a esas comunidades. Esas hay que respetarlas, no excluirlas, pero tampoco idealizarlas que así tenemos que ser. Por ejemplo, las madres de los monjes es toda una cultura impresionante de defensa verbal y que se respeta en su comunidad de que esas personas no tienen por qué tener problema de homosexualidad. Son monjes, punto. Y son dioses importantísimos para esa comunidad. Nosotros también tenemos que crear a nuestra manera, a nuestro lenguaje ya muy pervertido, crear un lenguaje nuevo, ¿sí? Un lenguaje nuevo que nos permita, no sé, yo no sé si crear unos ya dicen que estamos en el capitalismo temprano, otros, eso es irrelevante hablar de las economías. Tenemos que
no buscar, porque el que busca encuentra. Pero ¿cómo buscar? Esa es la pregunta. ¿Cómo plantear las cosas? Entonces sí es muy importante, considero, cómo plantea Silvia esto de el género vernáculo. De qué es lo que tenemos que no traducir, sino de entender del género vernáculo para hacer nosotros nuestro género vernáculo. Gracias y espero que lo principal es darle un portazo a los miedos de que la globalización, ya muchas gentes están bajando de la globalización, no funciona, pero sí funciona el miedo. Gracias. Gracias, Coti. Hernando. Sí, solamente un comentario adicional a lo que, en referencia a lo que dijo Catherine, esa distinción que hizo entre equidad e igualdad, ¿no es cierto? Que tal vez es una distinción que conviene pensar, profundizar, en el sentido de que efectivamente hay en este término igualdad una carga bastante fuerte que de pronto parecería que define al occidente moderno o al occidente, en realidad moderno, antes de lo moderno, etc. Si no me equivoco, no sé si Tocqueville o alguno de estos autores decía que se impresionó de que la cultura norteamericana, por ejemplo, del siglo XX o XIX, si no me equivoco, era una sociedad que tenía cierta pasión por la igualdad. Y ahí me refiero, me imagino, se refería seguramente a la igualdad de tipo social, política. Y eso de alguna manera también me trae a la mente o me hace recuerdo de otro autor que también está mencionado, citado, no sé, por Jean y por Ivan Illich, que es este antropólogo francés, que escribió justamente un par de libros. Uno era una especie de estudio antropológico sobre la India, la sociedad india, que está dividida muy fuertemente en castas, unas castas encima de otras, hasta seguramente castas que estaban en lo más bajo de la estructura social. Y su libro lo tituló Homo jerárquico, o en latín, Homo hierarchicus. Louis Dumont. Louis Dumont es el autor, es el francés. Y él escribía este libro sobre la India, decía Homo jerárquico o Homo hierarchicus, en el título en latín. Y por contrapartida, o de alguna manera como un siguiente estudio, escribió un libro sobre las ideologías modernas, el individualismo, el liberalismo, es decir, los autores, inclusive Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera, incluido Marx. Y ahí, según él, lo que estaba, la característica o lo más resaltante, digamos, del occidente era este valor de la igualdad. Tanto así que a su libro lo llamó, como seguramente contraste con el otro, lo llamó Homo equalis, el hombre igualitario, me imagino, no sé cómo se podrá traducir. Y en ese sentido es que seguramente conviene profundizar esta diferencia entre igualdad y equidad, porque no olvidemos que uno de los libros más importantes de Illich en los años 70, frente a la cuestión, la crisis energética y la cuestión de la dificultad de tener sociedades al mismo tiempo equitativas y sociedades en desarrollo o en crecimiento económico, cuando se rebasaba cierto punto, era el argumento de Illich y de Young, directamente las sociedades en crecimiento impedían que hubiera una equidad. Entonces el libro de Illich se llamaba Energía y Equidad.
Por eso es que tal vez conviene profundizar en esta diferencia. La igualdad de repente es un valor demasiado moderno o demasiado representativo de la modernidad. En cambio, la equidad tal vez no. Pero a mí, digamos, se me vienen otras relaciones totalmente de repente arbitrarias. En contabilidad, por ejemplo, este término en inglés, equity, es algo de alguna manera totalmente diferente. Parece, me acuerdo algo así como que creo que significa patrimonio. Equity es el patrimonio de una sociedad, de una empresa. Pero el equity puede querer significar muchas cosas, pero en el sentido ese en que lo planteaba Catherine, tal vez conviene diferenciarlo de igualdad. Gracias. Cerrar. Gracias, Hernando. Pues es momento de cerrar. Yo les agradezco mucho a nombre de la comunidad artística del Dragón de Jade que estemos reunidos, que mantengamos este impulso por profundizar la obra de Jean Robert. Qué delicia es conocerlos, hablar con ustedes cada 15 días, comentar estos textos. Gracias, Silvia Marcos, por coordinar este maravilloso seminario de la obra y pensamiento de Jean Robert. Gracias a todos los presentes. Esta vez no platicaron Hugo, ni Patricia, ni Has, pero esperemos para que la siguiente aquí también los escuchemos. Carmen también, qué gusto que estuviste. Pues gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alicia. Gracias. Hasta luego. Bye.